En el número 1, Maduro, sin opción. En resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, al aumento de la malnutrición y al brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur. Al tiempo que la Corte Penal Internacional confirmó haber recibido la petición de países para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU CPI de Corte Penal Internacional VZLA de Venezuela. El hashtag es fácil, es numeral CONCLU CPI VZLA y lo tiene en pantalla. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a partir de este momento. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Esa es la única cuenta que tengo. A ver, el foco internacional continúa puesto sobre Venezuela. Lo hemos visto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Múltiples esfuerzos diplomáticos se están llevando a cabo para tratar de mitigar la crisis política y humanitaria en el país. Este jueves, por ejemplo, el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas por primera vez votó una resolución que no solamente reconoce la grave escasez de alimentos y medicinas en Venezuela, sino que insta al presidente Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria. La votación contó con 23 votos a favor, 7 votos en contra y 17 abstenciones. Venezuela, quien paradójicamente es uno de los miembros del Consejo, condenó la resolución, alegando que era el comienzo de una escalada intervencionista para concretar la caída del régimen de Maduro. Tras la votación, ¿qué pasó? Bueno, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, le pidió al gobierno de Maduro permitir el ingreso de una comisión que pueda evaluar la situación. ¿Y el gobierno venezolano qué dijo? Nada, aún no se ha pronunciado sobre esta petición. Aunque han dicho en otras ocasiones que la crisis económica y la escasez de productos básicos en Venezuela es causada por una guerra de los sectores de la derecha y del gobierno estadounidense. Precisamente sobre este punto, Maduro se pronunció en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles. El mandatario denunció un presunto acoso económico y dijo que Estados Unidos bloquea el sistema financiero de Venezuela mediante la imposición de sanciones. Pequeño detalle que obvió es que por el momento las sanciones impuestas por Estados Unidos son de carácter individual, sí, tienen nombre y apellido, en contra además de miembros de la cúpula política y militar venezolana. Pero vamos a escuchar a Maduro. Hoy es víctima de una agresión permanente. En lo económico, Venezuela ha sido sometida en los 2 últimos años a una serie de medidas unilaterales, ilegales, de persecución económica, de bloqueo económico. Se nos ha impedido la utilización de la moneda internacional, el dólar, con posiciones de uso de dominio por parte de las autoridades de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Hoy por hoy Venezuela no puede negociar ninguna transacción internacional a través del dólar. Sabía el mundo que Venezuela es perseguida desde el punto de vista económico, comercial, monetario. En otro frente, un grupo de 6 países, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, enviaron este miércoles una petición a la Corte Penal Internacional solicitando se investigue al gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta también es una demanda inédita, histórica también, si la quiere ver así. Es la primera vez desde la formación de la Corte Penal Internacional en 2002 que un Estado o un grupo de Estados remite ante la Fiscalía la situación de un tercer país. Ya por lo pronto la Corte anunció este jueves que la petición fue recibida. Vamos ahora hasta Atlanta, al Centro Mundial de Noticias, con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más información sobre estos hechos que son históricos, ambos
como dirían por acá, juntos together, ¿no? ¿Cómo estás, Kay? Te saludo, buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. La Corte Penal Internacional, como decías, informó este jueves haber recibido la petición firmada por los líderes de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que pide a la Corte investigar al gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Corte advierte que la admisión de la denuncia no conduce automáticamente a la apertura de una investigación y que antes deben tomarse en cuenta una serie de factores como comprobar que la justicia venezolana haya investigado los delitos y la gravedad de los mismos. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? La Corte puede investigar 3 tipos de crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. A Venezuela, estos 6 países la señalan en la segunda categoría y dentro del Estatuto de Roma se consideran 15 tipos de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de asesinatos, violaciones, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud sexual, tortura, deportación, entre otros. La investigación conlleva 5 pasos. El primero de ellos es un examen preliminar que en el caso de Venezuela ya está en curso. Las investigaciones es el segundo paso, que es lo que pide entonces este grupo de 6 países. También una etapa de prejuicio o antejuicio, el juicio y la etapa de apelación y la ejecución de la sentencia. Es un proceso muy largo, puede durar varios años y además la reputación de la Corte no pasa por su mejor momento. Varios países cuestionan la lentitud, la imparcialidad e incluso la jurisdicción. Uno de ellos es Estados Unidos. El presidente Donald Trump en su discurso ante Naciones Unidas el martes atacó a la Corte de forma directa diciendo que no tienen legitimidad ni autoridad. Escuchemos. So the United States took the only responsible course. We withdrew from the Human Rights Council, and we will not return until real reform is enacted. For similar reasons, the United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. Algunas personas que abogan por una salida diplomática a la crisis venezolana aseguran que las palabras de Trump minimizan los esfuerzos de estos 6 países que han denunciado a Venezuela ante la Corte Penal Internacional y también los esfuerzos de Naciones Unidas para paliar la crisis en Venezuela. ¿Qué propone el presidente Trump? Dice que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo una opción militar. Fernando. Así es, así lo dijo, y bueno, en el contexto latinoamericano, el Grupo de Lima no está de acuerdo en una intervención militar, para dejarlo claro. Hay muchas contradicciones, vamos a decirlo así, Kay, con los esfuerzos de Latinoamérica, con las declaraciones de Trump y con ciertas posturas dentro del mismo continente, ¿no? Y un breve detalle, Fernando. Gracias por la explicación, Kay. Sí, un breve detalle que se me olvidaba mencionar. También hay que recordar que dentro de la Corte Penal Internacional es la hermana del vicepresidente económico Tarek El Aissami, la embajadora de Venezuela ante ese organismo, lo que también dificulta un poco el avance de las investigaciones, Fernando. Así es, hay elementos para cuestionar, ¿no? Lo ha hecho Trump desde otra perspectiva, también completamente diferente a la de Donald Trump. Pero hay críticas importantes. Habrá que ver cuál es la evolución de esto que ocurre, que como decías tú puede durar años, muchos años. Nuestra Kay Guerrero, me despido de ti hasta mañana, ¿no? Hasta mañana, sí, señor. Hasta mañana, entonces. Era Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ahora, esta idea de denunciar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, hay que mencionarlo, comenzó como una promesa de campaña del entonces candidato a la presidencia de Colombia, hoy presidente, Iván Duque. Así me lo dijo a mí en una entrevista en mayo de este año. Vamos a escucharlo. Si tú vives en un departamento, como dicen ustedes, o apartamento, y tu vecino todas las noches golpea a su esposa y a sus hijos y oyes los gritos en la pared, ¿qué haces al otro día? No hay que denunciar. Saludas cortésmente como si no pasara nada. Hay un deber moral de denunciar.
Nosotros estamos viendo cómo aniquilan a un pueblo. Lo aniquilan económica, social, institucionalmente. Por eso lo denuncié. Y por eso me siento en el deber de invitar a otras personas en el escenario internacional a que lo hagamos. Así es, y me mencionaba en ese momento, ¿no? Le decía yo, oiga, señor Duque, ¿y quiénes serían esos países? Y de entrada me decía, el presidente Macri, por ejemplo. Y bueno, hoy vemos que el planteamiento y promesa de campaña de Iván Duque es un hecho, es una realidad. Precisamente vamos a hablar con uno de los protagonistas, desde el punto de vista diplomático, pero es uno de los países o de los gobiernos que ha firmado este documento que se entregó a la Corte Penal Internacional. Es mi invitado. Con él hablé hace apenas unas horas. Ponga atención. Le doy la bienvenida aquí a Conclusiones al canciller del Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, que nos acompaña desde Nueva York. Canciller, mil gracias por abrir un espacio en su agenda para estar con nosotros. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a toda la audiencia de Conclusiones de CNN. Estoy muy honrado por la invitación y muy a gusto de estar aquí contigo. Al contrario, el honor es nuestro y mil gracias por sus palabras. Canciller, aquí hay dos temas muy importantes. Es esta petición a la Corte Penal Internacional para investigar por crímenes de lesa humanidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Iniciemos con esto. Le decía yo fuera de cámara, tuve una charla hace algún tiempo con el presidente de Colombia, Iván Duque, donde él me hacía esta propuesta, o al menos me prometía que la haría o intentaría hacerlo, ¿no? Reunir a mandatarios de la región para ir a la Corte Penal Internacional. Quiero preguntarle, ¿esto surgió desde el frente de Colombia o cómo se dieron las cosas para concretar esa idea? Bueno, realmente el presidente de mi país, el señor Mario Abdo Benítez, lo conoció oficialmente por parte del presidente Iván Duque. Cuando el presidente Duque viajó a Paraguay en ocasión de la transmisión de mando, el día en que el presidente de mi país se hizo cargo de la administración, en esa oportunidad tuvieron una reunión bilateral, el presidente del Paraguay y el presidente Duque. Y ahí el presidente Duque le comentó de esta iniciativa. De hecho, yo ya sabía por comunicaciones oficiosas con mis colegas, ahora colegas, en ese entonces ellos ya eran cancilleres, yo era todavía canciller designado. Yo ya conocía de que había una iniciativa en ese sentido, pero de manera oficial el presidente del Paraguay lo conoció a través del presidente Iván Duque el día 15 de agosto de pasado. Qué bueno que me lo dice, porque es importante. Yo tengo, o me jacto de tener buena memoria para las declaraciones de quienes eran candidatos después de quienes son presidentes, y no me equivoqué. Entonces, en efecto, es Iván Duque que me lo dice a mí, justo cuando está la elección, el que empieza con esto. Ahora, ¿cómo logran ponerse de acuerdo entre estos países, 6 países en total, y los demás que no decidieron entrar? ¿Hablaron con ellos? ¿Qué me puede contar acerca del behind the scenes de aquellos que decidieron, miren, saben que nosotros no vamos con ustedes? Porque así fue. Hablaba con el presidente Lenín Moreno del Ecuador, me dice, no teníamos todos los elementos en mano como para poder tomar una decisión de sumarnos a esto, pero la realidad es que hay veces que no se encuentra el consenso. ¿Cómo se dieron las cosas para encontrar el punto en común y para aquellos que no lo encontraron? Yo creo que hay un hilo conductor común en general, que es la preocupación enorme que tenemos todos respecto a la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. De hecho, en el Grupo de Lima, del cual somos parte nosotros, estamos permanentemente dialogando sobre este tema y todo sobre los temas colaterales. Y esto se dio en oportunidad de una reunión nuevamente de países que pertenecemos al Grupo de Lima, y en donde hemos decidido dar unos pasos más concretos, más allá de las actitudes y de las declaraciones. Creemos que lo que está viviendo el pueblo venezolano merece acciones mucho más concretas, Fernando. Todos coincidimos en que hay que actuar para poder tener un resultado concreto para ese pobre pueblo hermano latinoamericano. Son casi 3 millones de almas que están en éxodo, que están siendo expulsados de su país, prácticamente corriendo de la persecución, del hambre, de la enfermedad, de la falta de atención, de la posibilidad del encarcelamiento, inclusive según
las investigaciones que se ordenó por parte de la Organización de los Estados Americanos, inclusive con grandes vejaciones y grandes ataques realmente a los derechos elementales de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ante esta realidad, hemos decidido dar otro paso, el paso de actuar con este pedido concreto a la Corte Penal Internacional para que ante los indicios de crímenes de lesa humanidad puedan venir a investigar profundamente y si es así como estamos pensando, pues acusar y que la justicia llegue y realmente acuse y castigue a quienes son responsables. Es como usted lo dice, un paso que va más allá de la retórica, que va más allá de las resoluciones, que además le mete una presión importante a la Corte Penal Internacional, que ya había anunciado un examen preliminar. Esto en el mes de febrero. Nos queda muy poco tiempo en el año. ¿Qué tanto cree usted que vaya a influir para que por lo menos este examen preliminar tenga ya resultados? La presión ya es diferente. Se lo decía yo al presidente Duque, le decía, es que el hecho de que sean 5 países, 5 mandatarios los que presenten eso ante la Corte Penal Internacional tiene otras dimensiones completamente. Definitivamente. No te olvides que también se sumó Canadá a última hora. O sea que estamos realmente decididos, los países que hemos firmado. Somos 6 en total, Fernando. Somos Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y Canadá. Entonces, y esperemos inclusive que haya más países que den el paso de ir más allá de las declaraciones, porque este es un momento, Fernando, en donde creemos nosotros que no podemos quedar impasibles. La indiferencia, en este caso, te diría que tiene ribetes de complicidad. Es por lo menos lo que yo pienso, y se lo dije a mis colegas el día de ayer en la reunión, en la ocasión de la reunión del Grupo de Lima. No podemos quedarnos quietos ante esta tragedia. Yo no recuerdo en otra oportunidad lo que está ocurriendo en este momento en esta parte de la región, en esta parte del mundo. Estamos hablando hablando con mis colegas, me dicen en Perú 450.000 forzados a emigrar, en Chile 160.000, en Argentina 130.000. En Colombia, actualmente me dijo el canciller Holmes, 1.300.000, en Ecuador 250.000 y así sucesivamente. Es realmente una tragedia humanitaria y está provocada por el régimen de Maduro. Por lo tanto, esto merece mucho más que simples declaraciones y esperamos realmente que la Corte Penal Internacional actúe con la mayor firmeza y con el más amplio espíritu de justicia. Nosotros no queremos, esto no tiene ningún sesgo ideológico, eso quiero dejar absolutamente sentado. Esto va mucho más allá del tema ideológico. Esto va de la mano de un profundo compromiso con la dignidad del ser humano, con la obligación que tenemos todos de cuidarnos entre nosotros, con una visión de hacer que realmente imperen los derechos humanos en cualquier rincón del mundo y al mismo tiempo como un compromiso con el pueblo venezolano para que recupere su dignidad y en un tiempo no muy lejano pueda volver, retornar a su hogar y vivir en paz, en libertad y con bienestar. El presidente Nicolás Maduro, yo estoy casi seguro que usted pudo presenciar o se enteró al menos de parte de su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo señalaría en este caso a los países que han participado: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Canadá, el mismo Grupo de Lima en su totalidad, según el presidente Nicolás Maduro, como países satélite de los Estados Unidos que estarían haciéndole un juego con otra agenda, con otros intereses. ¿Qué responden a estas acusaciones que hace Nicolás Maduro en el Pleno de las Naciones Unidas, en una participación que muchos ya dábamos por ausente? Sin embargo, de último momento llega y así señala, ¿no?, a los países que no apoyan, que no siguen la misma línea ideológica del gobierno de Maduro. ¿Qué responden? ¿Son países satélites de los Estados Unidos? ¿Sabes qué, Fernando? La verdad que, por respeto a la audiencia, bueno, no quiero ser grosero realmente, pero es un menoscabo a la inteligencia de la gente. Me parece estar escuchando un discurso de los 60, de los 50, de los 60.
Es absurdo realmente. Esto no tiene nada que ver con alinearse con tal o cual línea. No tiene nada que ver con alinearse con tal o cual país. Esto tiene que ver, como te dije recién, con alinearse con la dignidad humana. Hay una tragedia. Yo no puedo entender cómo quienes en este momento lamentablemente conducen los destinos del pueblo venezolano no pueden sentir el dolor que nosotros desde afuera sentimos. Yo, como un ser humano compasivo, siento dolor por lo que ocurre con el pueblo venezolano. Me resulta realmente sorprendente que quienes dirigen, repito, lamentablemente, la situación en este momento, los destinos del pueblo venezolano, no sufran ese dolor, no sientan el dolor de su pueblo y puedan arribar a conclusiones que ni ellos mismos creen. Yo te puedo asegurar, Fernando, y le puedo asegurar a toda la audiencia que nos escucha, ese discurso, esa retórica del presidente Maduro, ni siquiera él mismo lo cree. Es apenas una defensa realmente pueril que ya nadie puede convencer. Es realmente ridículo. Al regresar le pregunto al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, ¿llegó el momento de catalogar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura? ¿Es una estructura criminal? ¿Qué es? ¿Qué es? Esa es la pregunta. Me sorprende, para bien, no crea que de otra forma, me sorprende darme cuenta de que existe este grupo de 6 países que ya actúan enfocándose en lo que sería una actividad criminal, es decir, la violación de los derechos humanos, que sea una Corte Penal Internacional la que determine, investigue y traiga a la justicia a los responsables. ¿Por qué le digo que me sorprende? Le he planteado al mismo secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a muchos otros, si, cómo ha sido calificado el gobierno venezolano en muchas ocasiones como un grupo criminal. Si los mecanismos democráticos, la retórica y las resoluciones pueden llegar a tener efecto para solucionar la crisis, para poder enfrentar a este grupo. Cuando veo que esto llega a un plano penal, ¿no? La Corte Penal Internacional, quiero entender que ya la estructura de la forma en que los perciben es como eso, como un grupo criminal. ¿Estoy equivocado? Hay serios indicios de que ahí se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y tú sabes, como todos sabemos, ¿verdad?, de que primero esos crímenes son imprescriptibles, no prescriben nunca. Y al mismo tiempo, nadie puede invocar soberanía cuando están en riesgo los derechos humanos en un sitio. La soberanía se invoca para asuntos relativos al manejo interno de un Estado, al libre albedrío en cuanto a la conducción, a la elección de autoridades, etcétera, etcétera. Pero cuando están en juego los derechos humanos, nadie puede invocar de que son asuntos soberanos. En este caso, para eso se crearon estas herramientas como la Corte Penal Internacional. Cuando ocurren este tipo de cosas, estas son las herramientas adecuadas, creadas por el consenso de las naciones para que puedan actuar y encontrar a través de ellos el camino para ir a la solución definitiva. Nosotros estamos alineados y apegados al derecho internacional. El Paraguay se alinea con el derecho internacional y se alinea con el respeto irrestricto a los derechos humanos en todas partes del mundo. Entonces, confiamos plenamente que este es el camino institucional, ¿verdad?, que nos va a conducir a una solución, o por lo menos va a ser un factor fundamental que nos va a conducir a encontrar una solución final positiva para el pueblo venezolano. La pregunta que le voy a hacer a continuación es muy complicada para un canciller, pero le voy a ayudar en cómo pudiera darme usted la respuesta. No me diga nombres de países, nada más deme el contenido. ¿A qué me refiero? Yo estoy seguro que estas pláticas se dieron con otros cancilleres o con otros representantes de gobiernos de otros países y no quisieron entrarle al tema de la Corte Penal Internacional. Dígame, sin decirme los países, ¿cuáles fueron los principales puntos que algunos trajeron a la mesa para decir, no, yo no voy a dar el paso hasta allá? ¿Cuál fue la excusa? ¿Cuál fue la razón por la cual decidieron no sumarse a esto?
Yo creo que todavía, porque de repente hay actitudes todavía un poco temerosas para dar este tipo de pasos. Esto es una acción realmente decisiva, es una acción que marca, es un punto de inflexión en la historia. A partir de ahora se inicia otro tipo de historia, no solamente en Latinoamérica, Fernando, en todo el mundo. Y probablemente el conservadurismo, la falta todavía de decisión ante un tipo de iniciativa como esta que implica avanzar con coraje y valentía, probablemente el conservadurismo hace todavía que otros países todavía no lo puedan hacer. Pero espero realmente que se sumen y más países, porque finalmente estamos defendiendo a todos. Estamos defendiendo a todo el mundo, no solamente al pueblo venezolano. Esto es una lucha contra una tiranía, se dé donde se dé. Y hablando de conservadores, canciller, aquí tengo que traer a la mesa la opción que para muchos debe de estar incluida, la intervención, una intervención humanitaria. Hay quienes, y el Grupo de Lima se ha manifestado en contra de cualquier tipo de intervención contra el gobierno de los del gobierno de Venezuela, aun cuando el gobierno de los Estados Unidos ya por parte de Donald Trump ha dicho, está la opción en la mesa, no la podemos descartar. Una controversia por un planteamiento de Luis Almagro que se ha cansado de explicarlo, algunos todavía no lo entienden, pero lo ha dejado muy claro, acerca de esto. ¿Cómo piensan o cómo ven ustedes el tema de la intervención? ¿Sigue siendo algo fuera de las opciones que manejan? ¿O también, como ha dicho el presidente Trump el día de ayer, es una opción que no debe descartarse? No, nosotros no contemplamos absolutamente una intervención militar en Venezuela. Creemos que estas acciones tendrían que obligar a Maduro a rever esta decisión de gobernar de manera tiránica. Creemos que todas estas acciones tienen que obligarlo a sentarse y a revisar, a retrotraer la situación mucho tiempo atrás. Tiene que obligarlo a revisar todas las decisiones de los últimos tiempos, de los últimos años. Creemos que esta presión que estamos haciéndolo positivamente, tiene que obligar a Maduro y a su régimen a revisar su posición, sus decisiones, a revisar todo lo que está haciendo. Pero nosotros no estamos de acuerdo con hablar de intervenciones militares ni nada. En ese sentido hemos sido claros, inclusive porque hemos emitido un documento, como también estarás enterado, unos días atrás, respecto a algunas declaraciones hechas por el secretario general. Sí, lo sé. Ahora, definir el régimen de Nicolás Maduro. Hay muchos que lo han dicho abiertamente, es una dictadura. Hay otros que no lo quieren decir, dicen que es una democracia diferente, no lo entiendo así, pero bueno, hay quienes lo definen así. ¿Cómo lo define el gobierno del Paraguay? ¿Es un gobierno autoritario? ¿Es una dictadura? ¿Qué es el gobierno de Venezuela? En Venezuela se acabó la democracia, Fernando. En Venezuela ya no existe democracia. Se acabó hace tiempo la democracia. En Venezuela existen presos políticos. En Venezuela existe persecución. En Venezuela existe persecución por pensar diferente. ¿Cómo se llama eso? Eso es un gobierno dictatorial. Esa es la realidad. En Venezuela existe un gobierno dictatorial. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ver a todos, de que lo que estamos sufriendo todos, por lo que está sufriendo el pueblo venezolano, es por la vigencia de un gobierno que ha atravesado las murallas de la democracia y ha abandonado los lineamientos que abrazamos todos en esta región del mundo de conducirnos por los caminos de las libertades públicas, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Pues vamos a ver que ya por lo menos sabemos que ya la Corte Penal Internacional emitió acuse de recibo precisamente de este documento que envían Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá a la Corte Penal Internacional. Ha sido un honor tenerlo aquí, canciller. Yo sé que tiene una agenda muy apretada, muchas reuniones,
pudimos tener un espacio y ser una de esas reuniones del día de hoy, así que le estoy muy, muy agradecido a nuestra audiencia, igual, canciller Luis Alberto Castiglioni, canciller del Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a toda la audiencia tuya y es un gusto y cuando quieras voy a estar de vuelta contigo. Muy amable y le prometo que le vamos a volver a llamar, seguramente, no tenga ninguna duda. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted.